en el nombre de Jesús. Amén. Este versículo que está en Éxodo, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Amén. Pueden acomodarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay tres frases en este versículo que quiero que la tengan muy presente. He visto, he oído, he conocido. Quiero hablar con el tema o el título: el Dios presente, razón y propósito. Porque hoy, una vez más, quiero extraer una lección de la abundante y de la rica historia de Moisés dentro del contexto de la liberación del pueblo de Israel de las garras de Egipto. Hay muchas cosas que aprender todavía de esta experiencia de este pueblo y de este siervo de Dios. Una de las agradables noticias que contiene la Biblia, a mi juicio, es la información de que nuestro Dios está presente. Dios está presente. Que nuestro Dios no es como los dioses paganos que se caracterizan por estar ausente. Ausente de la realidad de aquellos que le sirven. Ausentes de la realidad de aquellos que lo adoran. El Dios de nosotros está presente. ¿Qué significado tiene un padre ausente? ¿Qué significa una madre ausente? Mire, un padre ausente es como si no existiera. Una madre que nunca está cuando su hijo la necesita es como si no existiera. Un padre que cuando vuelve a ver a su hijo ya es un hombre igual que él. Un padre, una madre que solo supo parir, pero que jamás se ocupó de su hijo. O un padre que solo supo engendrar, pero que jamás se ocupó de su hijo. Padres y madres ausentes. Así vive la gente que le sirve a dioses ausentes. Pero nosotros le servimos a un Dios presente. El interés y el respeto de Dios hacia sus hijos, hacia su criatura, está demostrado en la Biblia. En la Biblia y en la historia. En la historia bíblica y en la historia de cada uno de nosotros. Y Dios siempre entra en contacto directo con nosotros. Y cuando Dios entra en contacto directo con nosotros, evidencia dos cosas. Cuando Dios entra en contacto contigo, conmigo, con nuestra familia, evidencia dos cosas. O sea, Dios no entra en contacto con nosotros por entrar. Dios no se aparece a nosotros para un espectáculo más. Hay una razón y hay un propósito. Si no hay una razón, si no hay un propósito, Dios no aparece. Pero Dios siempre aparece con una razón y con un propósito para nuestra vida. El versículo que tenemos como base habla de un pueblo, porque dice: bien he visto aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Entonces, lo primero que observo aquí es una observación general de este texto, y en el cual podemos advertir que Dios se dirige y dice: a mi pueblo que está en Egipto. O sea, vemos
la existencia de un pueblo de Dios. Porque es que hay una realidad en la experiencia de Dios. Que para que Dios ejecute, para que Dios haga algo, tiene que haber un pueblo que le sirve de instrumento. Tiene que haber un pueblo que responde a sus intereses. Tiene que haber un pueblo que representa su divinidad y su dignidad aquí en la tierra. Para que Dios haga algo, tiene que haber un pueblo. Entonces dice él, he visto a mi pueblo que está en Egipto. Dios tenía un pueblo como tiene hoy. Dios tuvo un pueblo y tiene un pueblo. Ahora, ¿cuál era ese pueblo? Usted busca en el Levítico 26:12. ¿Cuál? Y también hay otra partecita en Primera de Pedro 2:9 y en Tito 2:14 que no lo vamos a leer. Pero ahí hace referencia a ese pueblo. ¿Cuál era ese pueblo? ¿Y por qué era su pueblo? Dice en Levítico 26:12. Andaré entre vosotros, seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Ese pueblo surge en el capítulo 12 de Génesis. Cuando Dios le dice a Abraham, desde el versículo 1 en adelante, Dios le dice a Abraham, haré de ti una nación grande. Todo lo que vino de Abraham, todo lo que produjo Abraham, que todavía está, es pueblo de Dios en este contexto. Entonces dice el Señor aquí, andaré entre vosotros y seré el Dios de ustedes y ustedes serán mi pueblo. Gloria a Dios. Hay tres aspectos importantes aquí. Lo primero que quiero es que aclaremos qué significa pueblo de Dios. ¿Ha pensado usted lo que significa pueblo de Dios? ¿Es un pueblo de gente linda? Sí, seguro que sí. El pueblo de Dios todo es lindo. ¿Es un pueblo de gente caucásica, asiática, africana? ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿O qué es pueblo de Dios? Pueblo de Dios es una comunidad, un pueblo que Él ha elegido o Él ha adquirido y que le obedece. Repito, una comunidad, un pueblo, un conglomerado que Él ha adquirido Él o lo ha elegido. Él lo ha comprado, lo ha hecho suyo, lo ha elegido para Él y ese pueblo responde obedeciéndole a ese Dios. Porque dice 1 de Juan, a los suyos vino, 1:12, Evangelio de Juan, a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Pero a todos los que los recibieron, le dio categoría de ¿qué? Hijos de Dios. O sea, Dios elige a un pueblo, pero si ese pueblo lo rechaza, no es pueblo de Dios. Tiene que ser que Dios lo elija, que Dios lo adquiera y que ese pueblo responda positivamente, haciendo la voluntad de Dios y obedeciendo. Eso significa, en síntesis, pueblo de Dios en la Biblia. Segundo, Israel era su pueblo. Sin embargo, en el contexto que habla aquí Éxodo, ¿dónde estaba Israel? Cautivo y subyugado. Eran esclavos en Egipto, amigos y hermanos. Israel era un pueblo dentro de otro pueblo. Era un pueblo creyente en Dios dentro de un pueblo que no creía en Dios. Eso se parece mucho a la iglesia del Señor en este tiempo. La iglesia es un pueblo diseminado por todo el globo que obedece a las órdenes de Dios. Cree en Dios, le sirve a Dios, agrada a Dios, se preocupa por las cosas de Dios. Pero ¿dónde está la iglesia? ¿En el cielo? No.
¿Dónde está la iglesia? En una montaña rodeada de soldados para que nadie le haga daño. Amurallada, protegida. No, la iglesia está dentro de un pueblo que no cree en Dios. Por eso es que tenemos tantos problemas. Por eso es que hay choques. Porque usted está viviendo dentro de un conglomerado donde la mayoría no le sirve al Dios que usted le sirve. Que la mayoría no cree como usted cree. Que la mayoría no actúa como usted actúa. Donde usted es una lámpara en medio de una tiniebla. Entonces así nosotros tenemos que manejarnos aquí en esta tierra, enclavados en un mundo hostil, enemigo y contrario. Entonces eso era Israel. Israel estaba dentro de Egipto. Estaba subyugado, estaba esclavizado, estaba martirizado, estaba atropellado. Todo lo malo lo tenía Israel dentro de Egipto. Sin embargo, oiga esto. Estando Israel subyugado y cautivo en Egipto, Dios lo llama a su pueblo. Dice el versículo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. O sea, el hecho de que estuviera en Egipto no le quitaba categoría de pueblo de Dios. El hecho de que la iglesia viva en la tierra no les resta para ser pueblo de Dios. No importa, eso me dice a mí, que no importa dónde yo esté, yo puedo ser pueblo de Dios. Usted puede estar en el Cairo, o puede estar en Hong Kong, o puede estar en Pekín, o donde quiera que se meta. Usted puede ser pueblo de Dios. Usted puede estar rodeado de gusanos, de alimañas, de fieras, y usted puede ser pueblo de Dios. Usted puede estar siendo golpeado, usted puede estar siendo acorralado, pero sigue siendo pueblo de Dios. O sea, las circunstancias circundantes no nos pueden impedir que nosotros, que usted sea pueblo de Dios. Y eso lo decimos claro, porque a veces hay amigos que dicen: mire, yo no puedo convertirme ahora, porque todos mis amigos son inconversos. Toda mi familia es inconversa, no le sirve a Dios. Donde yo trabajo estoy rodeado de impíos. Yo no puedo. Eso es mentira. Ahí es donde tú necesitas servir a Dios. Porque esa gente necesita de ti. Tú eres la lámpara que puede ayudarlos a ellos a ver el camino para que no se pierdan. En tercer lugar, si somos pueblo de Dios, si yo soy pueblo de Dios, Dios está atento y Dios está identificado con mis dificultades. O sea, no estoy solo. Aunque aparentemente lo esté, no estoy solo. A veces cuando menos lo esperamos, cuando creemos que está más lejos Dios de nosotros, como dice el himnólogo, podemos recibir paz en la tormenta. Y aún con tu mundo hecho pedazos, Dios guiará tus pasos. Bendito el nombre del Señor. Entonces aquí en estos versículos 6 del capítulo 3 de Éxodo, el versículo 6 y 7, Dios pasa de una acera a la otra. O sea, Dios pasa de ser observador a ser actor. Fíjese cómo dice el versículo 6. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Qué está pasando ahí? Dios está eligiendo a Moisés para una obra de liberación de su pueblo. ¿Conoce Moisés a Jehová? Uno inmediatamente dice que sí, pero no. Moisés nunca había ido a una sinagoga. Lo único que Moisés sabía era lo que oralmente le había dicho su madre, que había sido la que lo crió porque le pagaron para eso, sin saber que ella era su mamá. Y ustedes saben la historia.
Entonces Moisés no había hecho vida religiosa. Moisés no se había codeado con los patriarcas, con los profetas, ni con nadie. Él había vivido en el palacio. Él había sido criado en medio de un palacio de gobierno. ¿Conocía a Moisés a Jehová? No lo conocía. Había oído hablar de él, pero él no lo conocía. Pero él conocía la historia, porque su mamá le había enseñado la historia del pueblo de Israel. Entonces, dice aquí, Dios viene a presentársele a Moisés y le dice: Moisés, yo soy el Dios de tu padre. Mire, cuando usted viene un señor de la categoría que sea, usted es un caballero joven o una mujer joven, y viene un señor maduro, con cierta preponderancia y cierta relevancia, y usted está como medio arisco con esa persona, como medio extraño, porque esa persona es un jefe y le puede dañar la cosa a usted. Pero cuando ese jefe le dice a usted: yo conozco a tu papá, yo conozco a tu abuelo, yo conozco a tu tío, usted como que le da cierta confianza. Entonces Dios le dice, Moisés está como medio chivo, porque Moisés no había visto esa manifestación de poder y de gloria nunca en su vida. Entonces Dios se le aparece en la zarza y Moisés se pone orejón. Y Dios le dice: Moisés, yo soy el Dios de tu papá, el Dios de tu padre. Oye, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué está diciendo? Puedes confiar en mí. Yo soy un Dios con historia y con testimonio vigente. Yo soy un Dios confiable. Hermano, parece una sencillez, pero ¿cuál es la historia de los dioses falsos? No tienen historia. Los dioses falsos no tienen historia. Entonces nosotros tenemos que apelar a la historia. Nosotros tenemos que apelar a la historia del Dios que nosotros conocemos. El Dios pagano no ha hecho nada, pero el Dios que se le presenta a Moisés le dice: yo soy el Dios de tu papá, yo soy el Dios de tus abuelos, yo soy el Dios que sacó, el Dios que hizo aparecer agua en el desierto. Yo soy el Dios que convierte el agua mala en agua potable. Yo soy el Dios que protege. Yo soy el Dios que bendice. Yo soy el Dios que liberta. Yo soy Dios. Yo no soy muñeco. Está diciendo: yo no soy un muñeco. Hermano, amigo, el Dios de nosotros no es muñeco, es de verdad. Oh, gloria a su nombre. Eso debe estar claro. Nosotros debemos tener eso claro, que no le servimos a un muñeco. Mire, si usted creía que le servía a un muñeco, mire, mande esa idea al infierno, porque el Dios de nosotros es de verdad. Gloria a su nombre. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios que hace prodigios, un Dios confiable, un Dios eterno, un Dios de verdad que no muere. ¿Qué hizo Moisés? Dice el versículo 7. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aleluya. ¿Cuánta cosa dice ahí? Lo primero es que ahí es que yo me doy cuenta que Moisés no conocía a Dios. Y cuando siente esa presencia y cuando oye esa voz, que es como una especie de credencial, es como cuando usted, ¿quién tú eres? Yo soy el doctor fulano de tal. Entonces usted saca, mira mi credencial. ¿Quién tú eres? Yo soy el embajador plenipotenciario de la nación tal en este país. Pero de boca, no. Mira mi carta credencial. Oh, entonces usted se quita el sombrero. Siente, entre, acomódese. Fulana, consíguele un cafecito. Gloria a Dios. Cambia, el asunto cambia. Entonces, cuando
Dios se identifica y le dice: yo soy el Dios de Abraham. ¿Cómo? El Dios de Isaac. Ajá. El Dios de Jacob. ¿Cómo? Entonces Moisés dice: bueno, pues estoy hablando con el de verdad. No es con Baal. Estoy hablando con el genuino, con el original. ¡Oh, gloria a su nombre! ¡Oh, gloria a Dios! Entonces, Moisés hace lo que hace toda persona inteligente. Inmediatamente Moisés cambió de opinión y dice aquí el versículo: cubrió su rostro. Tuvo miedo de mirar a Dios. En otras palabras, esto también revela respeto, miedo, temor, obediencia, sumisión a la presencia de Dios. Y esta partecita me llama mucho la atención, porque estamos viviendo en una época donde se le falta el respeto hasta a Dios. Hermanos, el altar, por ejemplo, de la iglesia cristiana, cual que sea, es símbolo de la presencia de Dios. Y la historia está en la Biblia, del arca y de todo eso. Entonces, cuando Moisés entiende que Dios está ahí, se cubre el rostro en una demostración de respeto y de temor reverente. Ahora es al revés. Mientras van pasando los años y los siglos, la gente le va a decir que cogiendo confianza a Dios. Le va cogiendo confianza a Dios. Y entonces es muy distinto hoy a muchos farsantes que quieren cualquierizar el altar de Dios. ¿Sabe por qué lo digo? Porque yo he visto casos que para mí es eso: cualquierizar, rebajar el altar de Dios. Por ejemplo, nosotros tenemos la forma de transmitir nuestro respeto a la persona. Usted está en su casa, digamos en bata, una doña está en su casa en bata y llega una visita, usted la va a recibir en bata. Ahora, si a su papá o su mamá o su hijo, ok, pero usted oye que viene una visita, alguien extraño viene a visitarlo, que nunca ha venido a su casa. ¿Qué usted hace? Usted se viste de acuerdo a la persona que viene. Si usted va a visitar al presidente de la República, usted se va a ir en sandalia, sin media, con un poloché de mangao, la barba descuidada, un tigueraje. Usted va como un tigueraje ahí. Ah, no, porque yo soy el Papa Upa. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la seguridad del presidente? Lo detiene. Aunque tenga carta credencial, lo detiene. Lo para ahí. Y lo califican de sospechoso. Aquí hay un tipo sospechoso. Un 411, un 223, un yo no sé qué. Aquí hay un 23. Y ya los otros saben la jerga. Y se ponen en atención, porque va a intentar violentar el protocolo de la Casa de Gobierno. Si usted es un funcionario, un director departamental, o usted es alguna personalidad, y usted está en su oficina, y lo vienen a visitar, y viene un tipo descalzo, con una camisita, sin manga, y relajado, y entonces el muchacho o la muchacha o la secretaria que está afuera, le dice: mire, fulano, don fulano, aquí hay un sujeto vestido así, así, así. Lo dejo pasar. Dijo: mira, llama a la policía. Ah, pues yo he oído casos. Porque ahora la gente le ha cogido una confianza a Dios que a mí me da miedo. Yo he visto unos individuos que usted lo ve un domingo en el culto de la iglesia, con tenis sin media, con un poloché y un saco largo, predicando. Y usted lo ve como bacano, son unos bacanos. Mire, hermano, eso es una forma, pero hay mucha manera de irrespetar a Dios. Quizá yo tengo un cliché bíblico que los teólogos siglo XX-XXI han descubierto que está desfasado.
Pero yo me acojo a lo que dice la Biblia, que es un libro eterno. Y a mí me dice la Biblia que a Dios hay que respetarlo. A Dios hay que respetarlo. Y más de uno ha muerto por violentar esas reglas. Moisés se tapa la cara, se tapa, se cubre el rostro y se humilla ante la presencia de Dios. Ahora la gente quiere venir a relajar a la iglesia, a relajar al altar, a hablar mentira en el altar. Usted ha visto en los Hechos capítulo 5 cómo Dios mató dos porque hablaron mentira en el altar. Yo estoy orándole a Dios y yo no quisiera que pasara aquí, pero yo le oro a Dios: Señor, que tu presencia esté en el altar, que tu gloria descienda en ese lugar. Oh, gloria a su nombre. Para que los charlatanes, los mentirosos, los habladores queden cortos ante tu presencia. Porque a Dios hay que respetarlo. La Biblia habla de dos muertos. ¿Y qué hicieron esas dos personas? Lo que viven haciendo mucha gente todos los días: habla mentira. Mire, hay gente que mejor dejan de comerse un plato de comida antes que dejar de hablar mentira. Porque su vida es hablar mentira. Su negocio es mentira, todo es mentira. Hasta el nombre que tienen es de mentira. No se llaman así, se cambian el nombre. La profesión no es de verdad tampoco. Compraron el título y una cantidad de mentiras. Dios mató dos por eso. Entonces cuando Dios está en su templo, por eso es que dice el profeta: cállese toda la tierra, porque puede pasar cualquier cosa. Moisés respetaba a Dios. A mí me gusta respetar a Dios, guardar reverencia y saber que el altar de Dios, la casa de Dios, no es mi casa, es la de Dios. Y yo no puedo venir a la casa de Dios a relajar ante la presencia de Dios. Yo he visto casos en que Dios ha golpeado literalmente y ha partido gente por estar de fresco en la casa de Dios. Y yo he visto casos que yo no sé cómo Dios no le ha dado un fuetazo a gente relajando en la casa de Dios, hasta gente que tiene dique ministerio. Yo vi una vez una señora que dijo dique: no, hombre, Dios me conoce, que Dios es un tiguerazo. Mire, la Biblia dice que hay de aquel que tomare el nombre de Dios en vano. Mire, cuando cogemos esas reglitas de la Biblia y comenzamos a medir gente, por eso es que usted ve que a un evangélico le pasó qué sé yo qué, a uno que iba a la iglesia. Porque todo el que está en la iglesia, usted no puede decir que es un hijo de Dios. Está en la iglesia y está bien que esté en la iglesia, pero debe arrepentirse. Porque de aquí no sacamos a nadie, aquí todo el mundo cabe. Pero con esto no quiero decir que todo el que está aquí adentro le esté sirviendo a Dios. Pero para que tenga una discoteca, que esté aquí. Para que se vaya a beber romo por allá, ven aquí. Que aquí te soportamos. No importa lo que haga, ven para acá que aquí te soportamos. Porque mire, el que está cerca de la caldera, en cualquier momento se fríe. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Entonces Dios está presente siempre. Dice el versículo 7: dijo Jehová: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Aquí están las tres cosas que quiero sobresaltar: he visto, he oído, he conocido. ¿Qué fue lo primero que dice? He visto la aflicción de quién, de Egipto, del mundo. Dios le interesa a su pueblo y dice: he visto la aflicción de mi pueblo. O sea, aunque hayan 200,000 pasando hambre, Dios mira para abajo y Dios atiende primero a su pueblo. Diga usted lo que usted quiera, que Dios hace acepción de pueblo, diga lo que usted quiera, pero la Biblia enseña que los que le sirven a Dios tienen prioridad delante de Dios.
que un tsunami, vaya a ver quiénes se salvaron. Que una guerra. Mira, a propósito que se celebra este 44 aniversario de la Revolución de Abril. Usted sabe que murió muchísima gente en la Revolución de Abril, en este país. Yo no sé cuántos cientos miles de personas murieron. Muchísima gente murió. Y yo supe tanto evangélicos que había no tanto como ahora, pero había muchísimos evangélicos. ¿Sabe cuántos evangélicos supe yo que murieron? Evangélicos no, que habían sido evangélicos. 2. Y los conocía. ¿Y sabe qué? No estaban sirviéndole a Dios. Estaban en otra cosa, porque cuando usted agarra a una persona que dice que es cristiano con un fusil, ¿le está sirviendo a Dios? Bueno, nosotros estábamos en la iglesia y en una ocasión mi hermano estaba acostado en un banco y los aviones dispararon, cruzaron el techo porque era de zinc y como a 2 o 3 pulgadas de la cabeza de él entró una bala y cruzó el banco y a él ni le topó. O sea, es una señal cómo Dios cuida a los de él. Dios tiene un compromiso con su pueblo. ¿Le estás tú sirviendo a Dios? Dios está comprometido contigo, pero tú tienes que estar comprometido con Él. Bendito el nombre de Jesús. He visto la aflicción de mi pueblo. ¿Qué fue lo que Dios vio? ¿Qué fue lo que Dios vio? Ya le dije, les recuerdo que Israel estaba esclavo en Egipto y lo ponían a trabajar y a hacer ladrillo y con toda la construcción la hacían ellos y etcétera, un castigo permanente, poca comida o ninguna comida. Entonces, ¿qué fue lo que Dios vio? Dice aquí que vio la aflicción de su pueblo. Yo digo, Dios vio su cansancio, Dios vio sus lágrimas, Dios vio sus enfermedades, Dios vio su debilidad, Dios vio su miseria, su pobreza, Dios vio su dolor, Dios vio la impotencia de su pueblo subyugado por una potencia como Egipto. Y cuando Dios vio el dolor de su pueblo, dice, he visto la aflicción. Si somos pueblo de Dios, Él ve nuestra aflicción. Sabe dónde estamos y está escuchando ahora tu llanto. Hermano, Dios veía a cada israelita que estaba llorando. Llévelo a su vida, llévelo a su hogar, llévelo a su contexto. Dios dice que Él ve la aflicción de su pueblo. No importa dónde esté el pueblo, no importa la circunstancia. Dios está escuchando tu llanto. Dios está oyendo y está mirando tus lágrimas. Dios está atento a lo que a ti te está pasando, aunque tú no lo sepas, porque Dios está presente. Ya lo dice un hermano, un himnólogo, que cuando Dios guarda silencio es porque está trabajando. Y a veces nosotros nos desesperamos porque no lo oímos trabajar. Es que está trabajando cuando guarda silencio. En segundo lugar dice el versículo 7: he oído su clamor a causa de sus opresores. Ellos son su pueblo. Estaban en condiciones críticas. Y dice Dios que ha oído su clamor. ¿Y qué importa que lo haya oído? Ellos, lo que estaban sufriendo eran ellos. Los que estaban tragándose un cable eran ellos. Pero Dios dice que los ha visto y dice que los ha oído. Entonces, ¿qué era lo que Dios había oído? Estos hombres estaban presos, obligados a trabajar, estuviesen enfermos, tuvieran hambre, estuvieran desnutridos, como quiera. ¿Cuántas veces usted cree que esa gente clamó a Dios? En silencio. Ubíquese. Son esclavos. Cualquier desmán le dan un plomazo y lo tiran para afuera, uno más que se daña. Entonces ellos tenían que tragarse sus lágrimas, aguantar su dolor sin quejarse, trabajar como animales,
mientras le quedara un poquito de fuerza. Dios dice, he oído su clamor. ¿Podían ellos clamar? ¿Podían ellos gritar? Miren, ni siquiera podían desahogarse gritando. Porque preso es preso. Y el preso de una dictadura, mire, no tiene madre, eso no tiene madre. Usted no puede ni rascarse porque lo matan. Entonces esta gente estaba en condiciones desesperantes. Y dice la Biblia, he oído su clamor. O sea, Dios le está dando como una especie de esperanza de que a pesar de que usted no puede ni hablar, yo lo estoy oyendo. Yo estoy oyendo. Hay situaciones en que nosotros no podemos ni hablar, hermano. Hay situaciones que mucha gente quizá está pasando en esta hora, que no puede hablar porque no tiene con quién hablar. ¿A quién se lo digo? ¿Quién me puede ayudar? Entonces, en condiciones cuando usted ni siquiera puede hablar, dice Dios, he oído tu clamor. ¿Qué le parece? Es como dice el profeta Isaías, antes que clamen, yo habré oído. O sea, por dura que sea la situación, por amargo que sea el problema, Dios oye tu clamor, Dios te está oyendo. ¿Cuántas veces lloraron los niños al ver, o cuántas veces lloraron ellos por sus niños desnutridos al verlos enfermos, sin futuro, con un futuro tenebroso? Porque imagínense, hijo de esclavos, ¿para dónde va? ¿Cómo se sienten unos padres, papá y mamá, al ver su hijo que nace en esclavitud y que lo que le espera es peor que lo que ellos están pasando? Entonces, es una situación totalmente desesperante, obligado a todo y sin derecho a nada. El desaliento los invade. No podían desahogarse en grito, pero Dios lo escuchó. Y yo pienso, ¿cuántas veces habremos pasado nosotros por situaciones parecidas? Cuando se nos prohíbe hasta llorar, cuando se nos impide expresar nuestro dolor. Usted ha visto a la gente cuando se le muere uno, matan a alguien. Y hay alguien que está gritando y brincando y viene el otro, déjalo que se desahogue. Porque hay gente que si no se desahoga explota, revienta. Entonces déjalo que se desahogue. Ellos no podían desahogarse. No podían llorar. No podían ni compartir el dolor, ni preguntarse qué te pasa. Mire, ubíquese por un minuto en esa situación. Todos los golpes, todas las escaseces, todas las miserias, todos los problemas, y no puede ni hablar. Y Dios dice que lo escuchó. No había esperanza material, no había esperanza humana. ¿Cuántas veces la gente ha tenido que clamar en silencio? Cuando lo acusan de algo que no ha cometido, y cada vez que habla lo complican más. Entonces dice Dios, yo he oído tu clamor. Mire, hay momentos en que lo mejor que hacemos es dejar que sea Dios el que escuche, porque nadie nos cree. Hay momentos en que nadie nos cree. Hay momentos en que cualquiera, por amigo que sea, nos da con la punta del pie. Porque mire, lo más malo es cuando usted le dicen que usted es loco. Después que alguien dijo que usted es loco, todo lo que usted haga se lo anotan como loco. Y usted se ríe y es porque es loco. No le creen lo que está diciendo porque ya dijeron que es loco. Entonces, cuando a usted lo acusan de algo, mejor cállese la boca y espere en Dios. Como dice el salmista, guarda silencio ante Jehová, espera en Él y Él hará. Gloria a Dios. Ahora, en esta circunstancia, después que Dios ha oído, después que Dios ha visto, ahora dice aquí, el versículo 7 también, he conocido sus angustias. Y yo quiero detenerme aquí a analizar esta expresión que me trae consuelo y esperanza. Una cosa es oír, una cosa es ver y otra cosa es conocer. Más que haber visto y oído, Dios dice, conozco tu angustia. Esto tiene un significado. O sea, Dios sabe el tamaño de tu problema. Cuando usted dice, yo conozco el carro marca tal, yo he visto el carro marca tal, yo he oído el carro, o he oído la guitarra, o he oído el piano. Usted está diciendo algo.
Pero cuando usted dice yo conozco ese carro, usted sabe cuánto consume, cuántos kilómetros da por galón. Usted sabe que cada qué tiempo se le cambia el aceite. Usted sabe que dura mucho, que dura poco, que corre mucho, que no corre. Porque usted lo conoce. Cuando usted dice yo he visto a fulano o a fulana, yo le he oído cantar, usted está diciendo una cosa. Pero si usted dice yo lo conozco, mire, usted sabe hasta a qué hora se acuesta. Usted si lo conoce, sabe sus gustos. ¿Qué le gusta? Mire, no le haga eso, que no le gusta. Porque yo lo conozco. Pero ¿cómo va a ser que eso no le guste? Si a él no le gusta eso. Porque yo lo conozco. O sea, conocer no es ver ni es oír. Es profundizar, es saber las dimensiones, es saber las repercusiones de las cosas. Cuando usted conoce a una persona, cuando usted no conoce a una persona, usted ve una dama sentada ahí. Y usted dice, se ve bien, es una persona agradable, es una persona mansa y tranquila. Y alguien que está al lado suyo dice, tú no la conoces. Tú no la conoces porque el que la ve la compra. Bendito sea Dios. Porque dice la Biblia que el hombre ve lo que está frente a sus ojos. Dios mira el corazón. A veces nos dejamos engañar. Entonces cuando Dios dice que ha oído, que ha visto, está bien. Pero cuando dice aquí conozco, aleluya, he conocido tus angustias. Yo conozco lo que significa para ti el dolor que estás atravesando. Yo conozco lo que significa perder un hijo. El que no ha tenido hijo, el que no tiene padre ni madre, al que no se le ha muerto un ser querido, no sabe de eso. Yo lo he dicho muchísimas veces y no me niego a repetirlo. Yo no lloraba. Después de adultico, de adolescente para adelante, mi orgullo era que yo no lloraba. Me podían arrancar un pedazo y yo no lloraba. Pero murió mi mamá. Y yo aprendí a llorar. Y ahora en cualquier mortuorio yo lloro. Porque aprendí a llorar. Antes yo no conocía ese sentimiento. Ahora yo lo conozco. Y yo veo a alguien llorando por la muerte de su madre. Y yo me quito de ahí porque yo conozco eso. Dios dice, yo conozco tu angustia. Dios dice, amiga, amigo, Dios dice, yo conozco tu dolor. Yo soy un Dios presente. Yo sé por dónde está pasando. Yo entiendo qué es lo que te mortifica. Oh, gloria a Dios. Me trae confianza. Me trae esperanza. Cuando la Biblia dice que Dios conoce mi problema. Cuando la Biblia dice que Dios conoce mi capacidad, mi resistencia, y que aunque yo no lo vea, Él está ahí. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Yo conozco tus aflicciones. Yo conozco tu angustia. Está diciéndome también, más que haber visto, que Él sabe la dimensión, la cantidad, y yo diría más, sin ser poeta, Dios conoce el dolor y la razón de cada gota de lágrima. Cada vez que usted llora, Dios sabe. Dios conoce por qué usted está llorando. Y mire que todas las lágrimas no son iguales. Ni todo el mundo llora por lo mismo. Hay cosas que por las que uno llora, el otro se ríe. Pero Dios conoce la lágrima de cada uno. Dios conoce el gemir de cada uno de sus hijos. Y eso me recuerda a lo que dice Juan 10. Yo conozco mis ovejas. Yo conozco mi gente. Yo conozco mi pueblo. Yo te conozco a ti, dice Jehová. Oh, gloria a Dios, porque es un Dios presente. Es un Dios real. Bendito el nombre del Señor. Y dice el versículo 8. Por eso he descendido. ¿Por qué? Porque conozco su angustia. Dice el versículo 8. Por eso he descendido para librarlos
de las manos de los egipcios y sacarlo de aquella tierra y llevarlo a una tierra que fluye leche y miel, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios entra en acción. ¿Cuándo entra Dios en acción? Cuando Él quiere, cuando Él decide. ¿Qué tiempo tenían esa gente? Siglos. ¿Qué tiempo llevan tus lágrimas? ¿Cuántas lágrimas has derramado? ¿Cuántos dolores has soportado? ¿Cuánta angustia te ha estorbado el sueño, el apetito o la tranquilidad? Dios la conoce. ¿Hasta cuándo? Solo Dios sabe. ¿Hasta cuándo? Solo Dios sabe. Él lo va a hacer. Y Él te dice en esta hora que no se ha olvidado de ti. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Nuestra lucha tiene un final. Pero ese final no lo decido yo, lo decide Dios. Ustedes ni nosotros nunca hemos pasado los trabajos que pasaron los israelitas. Porque a veces nosotros nos lamentamos, creyendo que estamos mal. Eso es como el que dice, yo tengo hambre. Ay, qué hambre tengo. A las 3 de la tarde que no ha comido, dice que tiene hambre. Dice, eso es gana de comer. El hambre comienza una semana en adelante, sin ingerir nada. Cuando usted comienza a consumir la reserva del organismo, entonces empieza el proceso de darle hambre. Mientras tanto, usted lo que tiene es apetito. Entonces hay gente que cree que está pasando trabajo. Hay gente que cree que está mal. Mire, usted está de oro. Mire, aquí mismo en este país hay gente que dieran todo lo que tienen para estar como está usted. Y no lo pueden lograr. Usted está libre, usted está sentado, usted está aquí haciendo lo que usted quiere. Y aunque tenga alguna afección física, está aquí. Pudo salir de su casa. ¿Le dio usted gracias a Dios hoy? Hay que darle gracias a Dios por este privilegio de estar aquí y de poder escuchar su palabra y de poder alabar su nombre. Porque nuestra lucha tiene final, pero es Dios que la decide. El Señor es nuestro libertador de todas las opresiones del Egipto espiritual, que es el diablo y el mundo. Dios nos libra de las opresiones del vicio, por ejemplo, de las opresiones demoníacas, de las ataduras sociales, enfermedades, relaciones traumáticas y de todo género de esclavitud a la que el diablo nos pueda haber sometido. Dios nos liberta en su tiempo. Dios está presente. Dios te escucha. Dios te ve. Dios te ama. Y aunque nadie más conozca tu dolor, aunque nadie más conozca tu enfermedad, aunque nadie sepa tu secreto de aflicción, Dios lo sabe. Y como dice el himno de Marino, Dios no te ha olvidado. Ha pasado tanto tiempo, pero Dios no te ha olvidado. Tus lágrimas están llegando a la presencia del Señor. No importa la circunstancia, Dios está atento porque es un Dios presente. Está presente en tu amarga o en tu dulce prueba. Y tienes razón y tiene propósito de liberarte y de ayudarte. Cuando Dios entra en acción es para libertar. Fíjese cuántos años, siglos tuvo Israel, hasta que llegó un día en que Dios dijo, bueno, he descendido para libertar. Dice el versículo 8, por eso he descendido, para librarlos de manos de los egipcios y sacarlo de aquella tierra y llevarlo a tierra que fluye leche y miel. Esto me enseña que cuando Dios me saca de una situación difícil, no es para meterme en otra igual ni peor, sino para llevarme a un lugar de tranquilidad, de reposo y de paz. Ahora, ¿qué es lo más difícil? ¿Que Dios actúe? No. Lo más difícil es que le confiemos a Dios nuestro problema. Lo más difícil para nosotros es confiar en Dios, porque la gente cree que puede resolver. Dice, no, todavía yo no tengo que hablar con Dios. Yo tengo mi brazo,
yo tengo una mente, yo tengo salud, yo no necesito a Dios todavía. Y se retranca como el burro y forza con Dios. Pero llega un momento en que todo se agota, el recurso se desvanece. Entonces caemos de rodillas delante de Dios. Entonces dice la Biblia: he descendido para ayudarte, he descendido para liberarte. Yo no sé el problema de los oyentes y hago poco con saberlo, pero Dios lo sabe. Y lo que yo quiero infundirle es que confíe en Dios. Lo que yo quiero que usted entienda una vez y para siempre, que si pone su problema en las manos de Dios, es el mejor lugar donde puede ponerlo. Si usted está esperando que Dios lo haga, no se desespere, no pierda la paciencia, confíe en Dios, porque mire, si Dios no lo hace, no lo hace nadie. Y si lo hacen mal. Yo prefiero esperar a Dios. Yo prefiero que sea Dios que haga el trabajo, porque ahí no hay fallo. Quizá es doloroso para algunos: pastor, pero usted no sabe cuántos años tengo yo luchando. Pastor, usted no sabe por la que yo he pasado y hago poco con saberlo. ¿Y qué hago yo con saber por dónde usted ha pasado? Lo único que le puedo decir es que el Dios que yo conozco es un Dios presente. Eso sí se lo puedo decir. Yo le puedo decir a usted que todo el que ha confiado en Dios, como dice el salmista: mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Oh, gloria a Dios. Eso sí yo se lo puedo decir, que todo el que ha confiado en Dios ha tenido la victoria en el área que sea. Y todo aquel que ha dejado a Dios para resolver ha fracasado. Ahí están las estadísticas. Todo el que ha dejado a Dios para resolver, a la corta o a la larga, fracasa, mire, sin solución. Y el que ha confiado en Dios, como dice un proverbio: Dios tarda, pero no olvida. Y eso de que tarda es relativo. Tarda para nosotros, pero no olvida. Confíe en el Señor. Amigo, hermano, confíe en el Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Termina la obra en los corazones. Salva al perdido, Dios, y levanta al caído. En el nombre de Jesús.